vamos a seguir con nuestra presentación. Nosotros tenemos a nivel red distintos tipos de configuraciones. En este caso depende si nosotros tenemos una instalación con vCenter y host o si solamente tenemos el host. Porque tenemos conmutadores estándar, que son los switches estándar, ¿sí? Son switches a nivel host, o switches distribuidos, que ya son switches que los que podemos crear con una instancia de vCenter, ¿sí? Si no tenemos vCenter, estos switches distribuidos no se pueden instalar. La idea es que es mostrarles cómo, utilizando estos switches, en este caso son switches virtuales, nosotros podemos separar o tener un tipo de separación de red a nivel lógica y física, obviamente, ¿sí? Porque muchas veces he visto ambientes de que tenemos esta separación lógica, por ejemplo, la red de producción va a ir por esta placa, a ver, déjame que te lo muestre, va a ir por esta placa, ¿sí? La red de prueba va a salir por esta otra placa física, la DMZ va a salir por acá, y bueno, todo lo que es gestión y el vMotion puede llegar a usar una placa que no se recomienda que esté junto, pero bueno, es simplemente como para darles una analogía a ustedes, pero bueno. Tenemos 4 placas de red, pero físicamente esto va todo por el mismo caño y llega un momento que voy a decir, che, pero vos hiciste una separación lógica, pero físicamente va todo por el mismo autopista. Y no, la idea es que ustedes eh, esto se pueda separar, ¿sí? La red de producción vaya por un, una placa de red aparte, con otro switch aparte, si tienen esa posibilidad, no, obviamente, sí, muchas veces no está esa disponibilidad, pero bueno, también que se separe la red de prueba y vaya por otro lado, la DMZ que vaya por otro lado, ¿sí? Y lo que es gestión y todo esto que vaya también por otro lado. Bueno, eso nosotros lo vemos obviamente y vemos todas las diferencias. A mí no me gusta personalmente eh, poner todo en un mismo switch, o sea, agregar todo lo que son los grupos de puerto de trabajo, los port groups, porque si vamos a hacer una separación acá, esto es lo físico y esto es lo virtual, ¿sí? A nivel switch. A mí me gusta de que no se mezclen, obviamente el switch hace su ruteo interno, pero eh, lo que yo prefiero es que cada tipo de configuración a nivel red esté separada, como por ejemplo acá, que tenemos separados nuestra red de gestión con un switch, con sus placas, ¿sí? Lógicamente y físicamente, lo mismo con la red de vMotion, lo mismo con la red de producción, prueba, y bueno, si tenemos alguna storage que sea iSCSI, eh, obviamente va a haber un storage que va por red, o, hay que separarlo, ¿sí? Porque si ponemos todo sobre esta misma placa, bueno, vamos a tener un cuello de botella bastante importante a nivel red. Bien, con respecto a la storage, ¿sí? Eh, hay bastantes cambios, ¿sí? No me da el tiempo como para mostrarlos, pero bueno, les voy a mostrar lo básico a nivel de storage, que podemos ver un poco de vSAN, toda la configuración nueva que nos permite simular una storage, pero eso lleva tiempo y no me alcanza. Así que bueno, les voy a mostrar la configuración estándar, ¿sí? Por defecto, que en este caso usamos a nivel VMware. Por si ustedes no lo saben, VMware tiene su propio sistema de archivos, ¿sí? Como Windows tiene NTFS o RFS, un Linux, un XT2, un XT3, ¿sí? Eh, VMware tiene su propio formato de sistema de archivos que se llama VMware File System, BMFS, ¿sí? Y vamos a usar distintos tipos de tecnologías de almacenamiento, como si fuese, por ejemplo, los discos locales, los podemos montar como si fuese un data store. Si tenemos un storage con fibra, Fiber Channel, lo podemos conectar. Obviamente si tenemos la placa de HBA física y los cables, o si tenemos un switch de store de fibra también. El Fiber Channel over Ethernet, que es un storage que está provisto, su conexión a través de también son cables especiales de Ethernet, cable de red. El storage iSCSI, ¿sí? Que este es uno de los storage más comunes que se utiliza también para una implementación, digamos, de testing de VMware. Hay algunos storage iSCSI que están bastante buenos, son caros, pero son mucho más baratos si los comparamos con el precio que tiene un Fibre Channel o un FCOE, un Fibre Channel over Ethernet. También lo que se puede hacer es simular este storage iSCSI si, por ejemplo, tienen un Windows Server, ya sea en 2012, en 2016. El mismo sistema operativo, si ustedes
montan todos los discos o llenan la capacidad de discos físicos, agregando todos los discos que necesiten, pueden juntar todos esos discos y crear una LUN grande, y bueno, esa LUN presentarla a través de la red a los hosts y ya empezar a crear máquinas virtuales. Y bueno, por último tenemos el sistema, que no es un sistema, simplemente nos permite montar una carpeta compartida, como si fuese un NFS, un Network File System, ¿sí? Si, por ejemplo, si tenemos un servidor Windows, que es un file server, y adentro tenemos una carpeta donde tenemos todas las ISO, los instaladores que necesitamos para instalar las máquinas, la administración, etcétera. Bueno, esa carpeta se puede montar, ¿sí? Y directamente el host la va a ver como si fuese un data store nuevo. Acá les voy a empezar a mostrar un poquito. Como por ejemplo acá nuestro vCenter, ¿sí? Tenemos nuestros discos locales, tenemos un data store en este caso que tiene 1 tera, ¿sí? Que lo usamos como para guardar máquinas virtuales, ¿sí? También podemos ver en este caso que el data store tiene todas las máquinas virtuales como si fuese una carpeta, ¿sí? Para el que no conoce, por ejemplo, vamos a ver esta que se llama Windows. A ver, esta otra, esta que tiene el BMX file. Y bueno, podemos ver que la máquina virtual es una carpeta que está dentro de este data store. Todos los distintos archivos de configuración, por ejemplo, el Windows 1, en este caso se llama el archivo .bmx, que este archivo tiene la configuración de la máquina virtual. ¿Sí? Este archivo lo podemos descargar, lo podemos modificar, lo podemos volver a subir. Creo que tengo uno acá, sí. Se puede abrir con el WordPad, y bueno, podemos ver en este caso a nivel archivo que este archivo .bmx tiene toda la configuración de la máquina virtual, por ejemplo, el CPU, la memoria, ¿sí? Si tiene algún tipo de CD montado, una ISO, cómo se llaman los discos, en este caso los discos son los archivos .bmdk, las placas de red, qué tipo de driver, bueno, está usando una placa que tiene el driver BMXnet3, que es uno de los últimos drivers de esta versión, bueno, desde la versión 6 ya estaba. Podemos ver la ID de la máquina virtual, o sea, el número de serie, bueno, etcétera. Toda la configuración de la máquina, o sea, todo el hardware virtual que tiene la máquina está escrito en este archivo, ¿sí? Este archivo se puede llegar a modificar, y bueno, si tienen que modificar algo, lo pueden modificar y lo vuelven a subir acá. Acá tenemos nuestro archivo de disco, como les había comentado. Generalmente todos estos archivos van a tener nombre de la máquina virtual, punto y la extensión. Este archivo es .mmdk. Fíjense que tiene como el formato como si fuese un disco, ¿sí? El formato de la máquina sobre un disco. Tenemos archivos de logs, ¿sí? Tenemos los archivos de la NVRAM, que en este caso es la memoria. Tenemos, bueno, no tiene snapshot de esta máquina, pero bueno, si tuviese un snapshot, que es una copia de la máquina virtual, nos va a duplicar el disco, nos va a crear un delta, y bueno, nos va a permitir volver atrás o hacer un commit de los cambios, si son necesarios. Bien, a nivel red, bueno, ya estuvimos viendo algo de red. Nosotros por ahora tenemos un par de switch estándar acá, pero bueno, se puede crear un switch distribuido, como para que ustedes vean cómo se configura la red. Tenemos, bueno, varias placas de red en este servidor, y vamos a ver que en este caso la red, si nos vamos a un host, por ejemplo este, el host 2, podemos ver todos los switches virtuales que nosotros tenemos configurados y cómo están conectados con nuestro mundo físico, ¿sí? Ver la parte física versus la parte virtual, y así es como se puede entender cómo está configurada la red. La parte física, lo que entra al servidor es nuestro cable de red, obviamente, a una placa de red. En este caso es la BMNX 0, ¿sí? Como un sistema operativo basado en Linux, el host, vamos a tener como nombre la placa BMNX 0. Y del lado virtual vamos a tener nuestro puerto bien kernel, ¿sí? En este caso vendría a ser como una placa física, como una placa de red virtual que se va a asociar, o sea, va a apuntar a la placa física, y esta placa de red virtual nos va a permitir en este caso agregar un IP para que nosotros nos podamos comunicar con ese IP, con esta placa, ¿sí? Y bueno, todo el tráfico de red que vaya por esta placa, en este caso la BMNX 0, va a ir sobre la red que bueno, tenemos acá, que es la 10.1.7.11. Y bueno, si nosotros colgamos máquinas virtuales, o sea, asignamos esta red que se llama BM Network, ¿sí? Sobre máquinas virtuales,
todo el tráfico de esas máquinas virtuales va a salir por esta placa de red, en este caso que es la BMNX0. Y vuelva a nuestros labs. Ya les mostré que los hosts van a escribir en estos data stores. En estos data stores van a tener una carpetita para, en este caso, ir modificando o ir guardando información en los archivos que componen una máquina virtual. ¿Sí? vMotion. ¿Sabe lo que es el famoso vMotion? Alguna vez lo hicieron, ¿sí? Es mover una máquina virtual, ¿sí? Entre distintos hosts. Y la máquina no se va a dar cuenta de que nosotros le hicimos el famoso vMotion, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una máquina que está corriendo en el host número 1 y la queremos mover al host número 2. Tenemos que tener una serie de requisitos como para que este vMotion funcione, como por ejemplo el storage compartido, ¿sí? Y también tenemos que tener una red, en este caso una red privada, si le podremos llamar así, para poder enviar el tráfico, que el tráfico va a ser la memoria de la máquina virtual desde el host A al host B, bueno, en este caso el host 1 al host 2. Así que lo que va a hacer el vMotion es dejar la máquina donde está en el storage, eso no va a cambiar, ¿sí? Porque después tenemos otra migración que es storage vMotion. En este caso es solamente vMotion. vMotion transfiere la máquina, la memoria de la máquina, o sea, la memoria que está alocada en el host físico a través de esta red de vMotion al otro host. Y una vez que el host recibe esa memoria, desconecta la máquina del host A y directamente la empieza a mostrar al host B. Eso está bueno porque en caso de un fallo de un servidor si hacemos un vMotion manual, podemos mover las máquinas manualmente sin impactar el negocio, sin impactar la máquina virtual, que no tenga ningún tipo de downtime, etc. También esto tiene una serie de pasos que se van configurando para poder, en este caso, tener habilitado el vMotion, ¿sí? Solamente nos permite mover a la máquina virtual, cambiarle de recurso informático, vendría a ser la definición, porque la memoria se transfiere y podemos moverla directamente a otro host. También tenemos lo que se llama Storage vMotion, que es el mismo proceso, pero en este caso le vamos a agregar que esta carpetita que nosotros tenemos en un data store se copie directamente a otro data store, ¿sí? Y la máquina virtual siga trabajando normalmente. El Storage vMotion tiene, bueno, una serie de checkpoints, en este caso, que nos permiten crear un controlador de reflejos. Obviamente esto pasa en el background, nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? Cuando se empieza el Storage vMotion, básicamente lo que hace es copiar de esta carpeta, ¿sí? A través de la red a otro data store. Una vez que esa copia ha terminado, se transfiere a la memoria y una vez que se transfiere a la memoria, la máquina donde estaba alojada principalmente o al inicio se borra esa carpeta y ya la máquina empieza a escribir en otro gestor, en otra carpeta. Esto es bueno también cuando se realizan upgrades o agregan storage nuevo. Por ejemplo, compran storage y bueno, antes tenían 1 tera, 2 teras y bueno, ahora le compraron un storage de 20 teras y pueden migrar todas las máquinas de ese storage al otro. Obviamente si las licencias se los permiten, ¿no? Porque bueno, hay distintos tipos de licenciamiento de VMware. No van a tener ningún tipo de downtime o no van a tener ningún problema con su negocio, en este caso con el trabajo que están haciendo las máquinas virtuales, y no van a tener ningún tipo de impacto. Es una tecnología bastante buena. Esto ya se viene usando en todas las versiones de VMware, pero bueno, la idea era mostrar un poquito qué es lo que nosotros se ve en los cursos que nosotros damos, ¿sí? También tenemos la última migración, que es la más completa, que se llama Cross vMotion, ¿sí? Esta técnica combina mover a la máquina virtual, o sea, cambiarla de host y también, en este caso, cambiarla de data store. En vez de hacer el paso separado como les mostré antes, se hace todo el paso junto. Y bueno, por ejemplo, tenemos una máquina corriendo en este host y en este data store con el Cross vMotion, lo que hacemos es mover esa máquina directamente desde este data store, estaba en este host corriendo, usando los recursos, mover esa máquina directamente, ponerla en otro host que use sus recursos informáticos, su CPU, su memoria, y también copiar esa carpeta directamente en otro data store y desde ese momento empezar a usar ese data store con esa máquina virtual. Otra de las nuevas features son, en este caso, las conexiones que nosotros podemos tener
para utilizar o actualizar el contenido de nuestras máquinas, las ISO que nosotros tengamos, las máquinas virtuales que guardemos, porque podemos guardar las máquinas virtuales, podemos exportarlas, ¿sí? Si tenemos varios vCenter. Pero bueno, desde la versión 6 se creó lo que se llama una biblioteca de contenido. Esta biblioteca de contenido lo que permite es que, en este caso, se sincronice una carpeta o un data store donde nosotros guardemos los discos de la máquina virtual que no se usen, las ISO que se usen para instalar, las máquinas virtuales que no se estén usando, estén guardadas, eh, de forma central. Y que toda esa información, porque es información obviamente, es contenido en un disco, en un data store, en este caso se replique con otros vCenters que tengamos en el mundo, de nuestra empresa obviamente, ¿sí? Y todos tengan acceso a la misma información. Esto obviamente se aplica a empresas grandes, ¿sí? No tiene sentido usarlo en empresas chicas o que tengan una instalación de vCenter con pocos servidores, ¿sí? Porque bueno, lo que se hace es, por ejemplo, hay una nueva ISO para instalar Windows Server 2016 que ya fue testeada y bueno, usando esta biblioteca de contenido, se sube esa imagen y bueno, todas las organizaciones que dependen de mi empresa alrededor del mundo van a tener acceso a esa misma imagen. Y bueno, hay distintos tipos de biblioteca. En este caso, puede ser una biblioteca local, se puede crear de forma local. Se puede crear una biblioteca donde nosotros publiquemos estas imágenes. En este caso, todo lo que nosotros publiquemos se va a subir a internet y se va a replicar en las otras bibliotecas que nosotros en este caso tengamos configuradas y autorizadas para hacerlo, o nos podemos suscribir a una biblioteca de contenido, ¿sí? Es como si nos suscribiésemos a un contenedor y cada vez que alguien sube algún archivo, nos pregunta si nosotros lo queremos bajar o no. VMware tiene, por ejemplo, su propio contenedor, su propia biblioteca, y desde esa biblioteca, por ejemplo, nos deja bajar las últimas versiones, las últimas actualizaciones, ¿sí? Las últimas ISO, directamente, y que nosotros no tengamos que estar yendo a la página de VMware bajándolas manualmente. En este caso, este Data Store como biblioteca de contenido puede tener un máximo de 64 teras. También tenemos una limitación de la cantidad de objetos que podemos llegar a tener adentro de esa biblioteca, que son 256. Podemos sincronizar esa biblioteca con hasta 10 sincronizaciones simultáneas. Por ejemplo, subimos una ISO y bueno, se van a hacer, si tenemos 20 bibliotecas en todo el mundo, bueno, 10 se van a sincronizar por etapa. Después las otras 10 y ahí se va a sincronizar la totalidad de las bibliotecas. Cada 24 horas se va a producir lo que se llama un update, va a hacer un call a la biblioteca original base y se va a replicar. Bueno, y si quieren seguir escalando, obviamente si quieren tener un poco más de estos tipos de limitaciones, obviamente con la licencia se puede seguir escalando con respecto al uso de la biblioteca. Vamos a ver alta disponibilidad con respecto a los niveles de escalamiento que tenemos en vCenter, ¿sí? Porque bueno, una vez tal y se configure, depende de la licencia obviamente, hay distintos tipos de herramientas que nos permiten asegurar una alta disponibilidad de las máquinas virtuales, ¿sí? Y de los hosts, y tener un programa de contingencia ante un fallo. Por ejemplo, bueno, a nivel máquina virtual o a nivel máquina virtual o máquina física, ¿qué es lo que hacen ustedes? Bueno, a nivel storage ponen un disco en RAID, ¿sí? A nivel placa de red, bueno, pueden juntar dos placas como si fuese un team, y bueno, si se rompe la placa de red, no importa, la otra sigue traficando, va a tener menos ancho de banda, pero va a poder traficar datos. Eso lo vamos a hacer a nivel físico de un servidor. Con vCenter lo que podemos hacer es utilizar los agentes, en este caso uno que se llama HA, ¿sí? Que es High Availability, alta disponibilidad, ¿sí? Y Fault Tolerance, en este caso funciona copiándome la máquina si tenemos dos instancias de vCenter, yo voy a tener una máquina primaria en la instancia principal y una máquina secundaria en la instancia secundaria. Si la instancia principal se cae, la máquina que está en la otra instancia de vCenter va a tomar su lugar porque se transfiere memoria, se transfieren los mismos archivos y las máquinas son exactamente iguales en todo momento. Hay una actualización que corre y se van replicando, y obviamente ante un disaster recovery, que bueno, así es como se llama cuando se realiza un programa a nivel de contención de una contingencia, o cuando se corta la luz en un data center o hay algún tipo de suceso natural, que bueno, acá en Argentina es medio difícil que pase, pero bueno,
en otras partes del mundo sí pasa bastante, como por ejemplo en Estados Unidos, y bueno, lo que se hace es tener estas maquinitas, una primaria y una secundaria, y bueno, en caso de una contingencia, las dos están como, una va a ser la primaria y la otra va a estar esperando a ver si necesita subir como primaria y poder tomar el servicio y seguir brindando ese servicio. En este caso, bueno, puede ser una página web, una base de datos SQL, lo que sea. Todo esto funciona de la mano de vSphere vMotion, como vimos hace rato, mover una máquina virtual caliente, sí, si el host necesita mover esta máquina para asegurar los recursos, los va a mover automáticamente con un algoritmo, ¿sí?, que tenemos dentro de vCenter que se llama DRS. DRS lo que nos permite hacer en este caso es mantener los hosts con el mismo uso de recursos. Por ejemplo, tenemos dos hosts, uno está cargado al 80% y otro está cargado al 20%. Lo que hace DRS es balancear la carga entre esos hosts como para que los dos hosts usen el mismo CPU y la misma memoria. Ya vemos vMotion, a nivel almacenamiento vamos a usar Storage vMotion, que nos permite mover máquinas virtuales entre los data store. Y en este caso, con Site Recovery Manager, como les había comentado, se puede migrar una máquina de un sitio a otro para asegurar que esa máquina siga con su trabajo. Vamos a ver un poquito de estos clientitos, de estos agentes, en este caso HA, que está muy bueno, ¿sí? Que está en la versión más básica, por ejemplo, la versión, si ustedes tienen la versión de la Essential Plus, ¿sí? No la Essentials, la Essential no les permite casi nada. Por ejemplo, si ustedes quieren dos hosts, vamos a hacer un ejemplo mínimo. Bueno, vamos a hacer que tenemos de cuenta, hay una maquinita virtual a la que tenemos la red, ¿sí? Esta es nuestra red. Acá tenemos dos hosts. Si en caso de que tengamos HA activado y este host se caiga, aquí le llamamos se caiga, se rompa a un componente físico o se quede sin red o pase algo, como nosotros vamos a tener un storage compartido, ¿sí? ¿Qué significa ese storage compartido? Que el host 1 lo va a ver y el host 2 también lo va a ver, y la máquina virtual, como es una carpeta, va a estar disponible en ese storage. HA lo que hace es detectar que el host pierde conectividad o se cae y automáticamente presenta la máquina virtual al otro host, obviamente si tenemos recursos disponibles. Si el host tiene CPU libre y tiene memoria, no hay ningún problema. Mientras esté HA activado, en caso de que un host se caiga automáticamente, me va a mover la máquina al otro host, la va a iniciar en otro host y HA lo que hace es reiniciar la máquina. Eso es en caso de una contingencia o de algún problema con los hosts. También, que vendría a ser este primer ejemplo, proteger de los fallos del servidor las máquinas virtuales que tiene dentro del servidor. Muchas veces también lo que se pierde es conectividad con el data store, ¿sí? Y cuando se pierde conectividad con el data store, también intenta levantarla en otro host que vea ese data store. HA también tiene un agente que nos permite, en este caso, proteger el fallo de una aplicación, por ejemplo, una aplicación que esté corriendo, un Internet Information Server, o sea, un servidor web. Y bueno, si se cae ese servicio, lo que va a hacer, en este caso, HA va a hacer reiniciar ese servicio, pero bueno, eso ya es una implementación un poquito más complicada que VMware la vende, ¿sí? Te permite en este caso, si un servicio se cae, HA como agente va a ir y te va a reiniciar ese servicio. Bueno, también lo que puede pasar es que nuestro host se quede sin red de administración, y bueno, HA va a intentar evaluar a ver si el host realmente se clavó completo o simplemente se cortó la administración del host, pero las máquinas virtuales siguen corriendo adentro de ese host. Bueno, muchas veces nos pasa, es más, hace poco en un ambiente donde yo trabajo pasó, que bueno, vamos a hacer cuentas, de vuelta a mis dibujitos, ¿sí? No se me rían. Tenemos hosts con muchas máquinas, ¿sí? Y bueno, lo que puede pasar es que el host tenga una placa de red que vaya a la parte de administración, lo que nosotros llamamos management, y que tenga otra placa de red donde salga el tráfico de las máquinas virtuales a un switch, ¿sí? Pero bueno, muchas veces esa red de administración se cae y ustedes quieren entrar al host por los clientes y no se pueden comunicar, no hay forma de que se puedan conectar, quieren entrar por SSH tampoco, si no tienen red de administración no van a entrar, van a entrar a la consola y el host está prendido. Bueno, lo que intenta hacer HA en este caso es revisar si las máquinas virtuales como un servicio, en este caso van a ser un proceso corriendo en el host SXI, están corriendo. Ustedes también lo pueden llegar a revisar, bueno, si pueden hacer RDP a la máquina, como van a ir por esta otra red, capaz que
se conecten por RP, vean las máquinas que están funcionando bien, pero el host se llama que al no tener la red de administración queda como aislado. Y al pasarle eso, HA intenta no reiniciar el host porque sí, nos da la opción a nosotros de configurar ese tipo de opciones, obviamente hay que configurarlo, para que nosotros después en un horario que sea un poco más fácil para la empresa, por ejemplo a la noche o un fin de semana, apagar las máquinas y reiniciar el host o arreglar lo que pasó. Puede ser que se rompa esta placa de red, puede ser que sea un problema de la placa base, o capaz que sea con un reinicio que se solucione, pero bueno, hay que tomar algún tipo de acción. Y HA lo que intenta hacer es eso, proteger de que las máquinas virtuales, si está el host aislado de la red, que no se reinicien porque sí, porque en este caso el problema no está en las máquinas, sino está en el host. Bueno, algo nuevo también que está desde esta versión 6.5 es vCenter HA. En este caso vamos a tener este agente que suma vCenter, ¿sí?, a una alta disponibilidad. En este caso, si nosotros tenemos un vCenter, ¿sí?, un vCenter principal como nosotros tenemos en nuestro lab, lo que hace vCenter HA es clonarme ese vCenter, me lo va a poner en otro host, ¿sí? Y con el witness, en este caso con otro servidor que va a crear como si fuese un archivito que usa como witness, como testigo, como si fuese un clúster de Microsoft, vamos a ver que vamos a tener un vCenter activo y un vCenter pasivo, ¿sí? Si llega a pasar algún tipo de problema en este host donde está vCenter, el activo, ¿sí?, si se cae este host, se rompe, le pasa algo, automáticamente este que está pasivo, pum, pasa a activo y empieza a administrar todos los hosts, ¿sí? Pero bueno, siempre tenemos que tener este witness como si fuese testigo que puede votar como número, porque este clúster funciona de una manera muy parecida a lo que es un clúster de Microsoft, ¿sí? Cada vCenter va a tener un voto y el clúster funciona cuando hay mayoría de los votos. En este caso, si se nos cae un vCenter, el primario y el secundario, como tenemos mayoría de votos, el vCenter va a seguir corriendo y brindando servicios, ¿sí? También lo que se puede hacer es implementar ya tenemos obviamente, esta es una implementación bastante grande que nos permite, en este caso, tener un vCenter con 2 Platform Service Controller, cuando tenemos muchos usuarios que se van a loguear para realizar tareas en vCenter, junto con un load balance, ¿sí?, un balanceador de carga, y 2 implementaciones de vCenter, en este caso 2 vCenter que se van a estar replicando entre sí, para poder hacer frente a la demanda en este caso de todas las conexiones. Bueno, esto obviamente es una implementación bastante grande, pero bueno, les queremos mostrar que se puede hacer este tipo de implementaciones si tienen un ambiente grande. DRS, como les había comentado, nos permite balancear la carga. Por ejemplo, fíjense que acá tenemos 2 servers, el 1 y el 2. Uno está al 50%, en este caso de CPU, y el otro está al 100%. Y lo que va a hacer DRS va a intentar que los dos estén usando el mismo porcentaje de CPU. Ok, ¿cuáles son los requisitos a nivel host para instalar un SXI? 64 bits, ¿sí? En este caso 2 CPU físicos, 4 GB de RAM, placa de red gigabit. También nos va a hacer falta discos locales, o podemos tener discos provistos por un storage over channel, discos iSCSI, discos convergentes de un storage convergente, o obviamente los discos locales usando la controladora. Y bueno, vamos a tener que crear desde nuestra storage las LUNs, etcétera, ¿sí? A nivel vCenter, bueno, mínimamente, ya sea un vCenter server completo, ¿sí?, como tenemos nosotros con el PCC, la base de datos y el servicio vCenter, 8 GB de RAM, 2 CPU y 17 GB de disco. Si ya podemos separar estos servicios, bueno, vamos a ver que vCenter ya toma casi la misma configuración que si estuviese todo junto, pero le agrega 2 GB de RAM al PCC y 4 GB de RAM, en este caso si se separa. ¿Cuáles son las bases de datos compatibles? Bueno, tenemos las bases de datos Oracle, SQL Server 2014, 2012, 2008, ¿sí? Y bueno, les agradezco de que, bueno, se hayan unido a esta presentación. Lamentablemente, bueno, es mucho lo que me gustaría mostrar, pero bueno, no me da el tiempo, ¿sí? La idea es que ustedes vean lo que se hace en estos cursitos que nosotros brindamos, y bueno, empezamos de cero, instalamos un host, después instalamos otro host más, instalamos el vCenter, empezamos a jugar con máquinas virtuales, vemos las redundancias, vemos las configuraciones de red, etcétera, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias.